vuelta cuando son las 10:35. Hoy que se nos ha ido rápido el día de hoy. Señor director, ¿puede bajar un poquito? Por favor. Ahí sí, perfecto. 10:38, 10:35. Para la entrevista de hoy estamos en este minuto y lo mencioné hoy en la mañana al comenzar. Estamos con el fiscal Renan Gallardo. ¿Cómo está, fiscal? Muy buenos días. Muy bien, Joana, gusto saludarte. Un gusto de conocerlo. Yo me imaginaba también, fiscal, uno como que se imagina con estos puestos que va a ser gente mucho mayor. Muy mayor. Bueno, fíjese que los fiscales en buena parte somos gente, vamos, de 30, 35 años que se han capacitado en virtud de los estudios de Derecho y luego han participado en las instituciones, qué sé yo, con harto ímpetu. El ser fiscal requiere de mucha jovialidad porque resulta que trabajamos día y noche. Muchas veces los turnos son llamados a las 3 o 4 de la mañana y se requiere tener mucha intensidad y bueno, los más jóvenes ayudamos en ese sentido. Ahí sí, y está muy bien, fiscal. Me gustó recibir al fiscal tempranito en la mañana. Bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema que ya se está viendo, ha salido en la prensa, en los medios de comunicación, en redes sociales, con respecto a la situación que se está viviendo. Han salido los distintos gremios, han salido los consejeros regionales de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público y los delegados regionales de la Asociación Nacional de Funcionarios también, por este tema de este organismo directivo que va a ser este Consejo Superior, que se supone que va a ser compuesto por 7 personas y los fiscales van a estar con todo limitado. ¿Por qué hay tanta controversia? ¿Por qué hay tanto problema? ¿Qué sucede? ¿Por qué van a estar con sus funciones limitadas los fiscales teniendo este consejo? Mire, le cuento bien sencillo. Resulta que la Convención Constitucional, ¿no es cierto? Las personas que nosotros votamos a efecto de que hicieran la nueva Constitución, han propuesto ya en 2 oportunidades que el Ministerio Público no tenga al fiscal nacional como el jefe máximo, sino que tenga a un consejo, a un grupo de personas. El problema de aquello, y esto lo comparten los fiscales, los funcionarios del Ministerio Público, los académicos, a quien usted le pregunte, surge la siguiente preocupación. Resulta que ese consejo va a estar integrado por 3 políticos, al menos, según la propuesta, y además por personas que nosotros mismos dentro de la institución votaríamos. Nosotros vemos que es especialmente grave este asunto. Piense usted que yo hace un tiempo atrás participé en un juicio en contra de una persona que era ex consejera regional, de esta región. Y resulta que esa señora salió condenada, ¿no? En virtud de lo antecedente que se pudo entregar en el juicio oral. Imagínese que el jefe político de esa señora, que por cierto, ese proceso no está terminado, pero la condena ya se encuentra, digamos, dictada por el tribunal, fuese mi jefe. Sería tremendamente raro, por así decirlo de una manera. Habría un ambiente enrarecido. Significaría evidentemente un conflicto de interés entre mi jefe y la persona que estoy tratando de condenar. En el fondo lo que hay que decirle a la señora, al señor que está en la casa, que resulta que los fiscales somos completamente neutrales. Cada fiscal que hay en el Ministerio Público no tiene ninguna asignación política. Y por lo tanto no responde a los intereses políticos. Y si en el Ministerio Público ingresa la política, nosotros pensamos como fiscales, como funcionarios y muchos académicos, la mayoría, que hay un riesgo de cooptación política, que significa que los políticos manden, no la ley, o al menos no como nosotros queremos que así sea. Y en segundo lugar, hay un riesgo de corrupción. Y resulta que los fiscales nos dedicamos justamente a combatir la corrupción. Por lo tanto, nos parece tremendamente grave y hemos publicado nuestra opinión en los medios para que todo el mundo sepa, señora, señor, la idea de que hayan políticos en el Ministerio Público es mala. Ahora, salieron justamente, como dice usted, a hablar académicos que estaban en desacuerdo, los funcionarios, los fiscales. Ahora, ¿por qué si ustedes, porque siempre se trabajó de la mano, ustedes como fiscales, en conjunto con estas personas que fueron elegidas por todos los chilenos para hacer esta nueva constitución, y ahora aparecen con este consejo?
¿Qué sienten ustedes que al estar trabajando tan de la mano y luego vengan a colocar este cortapiso, decir, no, vamos a poner este consejo, así que ustedes van a tener funciones limitadas? ¿Sabe lo que pasa? Es que el diagnóstico siempre ha sido común, que en la fiscalía la política es perjudicial. Y de hecho el fiscal nacional, los constituyentes y otras personas lo han criticado porque en virtud de su designación tuvo que hablar con ciertos senadores en su oportunidad actualmente. Entonces el diagnóstico común era no a la política contingente en el Ministerio Público. Y resulta que como remedio nos están dando algo peor que la enfermedad. Nos están entregando más política para el Ministerio Público, en circunstancias que tendría que ser menos. Nosotros estamos de acuerdo, hay muchas cosas que son muy valiosas en la propuesta de la Convención Constitucional, de la Comisión de Sistemas de Justicia que se llama. Por ejemplo, que el fiscal regional sea un fiscal que participe al menos 5 años en su calidad, entonces conoce la realidad de la región, en fin. Por ejemplo, nosotros proponemos que haya una escuela de fiscales para que el fiscal que se siente en la mesa, además de ser abogado, tenga una capacitación profunda. Los funcionarios quieren que sean supervigilados laboralmente. Estamos de acuerdo en aquello. En la convención probablemente va a atender a esas circunstancias. Pero el hecho que se proponga que la política contingente ingrese al Ministerio Público dando la directriz, siendo los jefes, es una muy mala idea. Ahora, ¿será más difícil para un juicio que haya en este consejo? Porque se mencionaba que iban a ser 7 personas que formarían este consejo. Tomar decisiones será más complejo con 7 personas más el fiscal. Usted tiene toda la razón. Resulta que el Ministerio Público es un órgano tremendamente ejecutivo. Se toman decisiones todos los días. Decisiones para efecto de condenar a las personas culpables, para investigar a los inocentes y determinar que son inocentes también, y para proteger a víctimas y testigos. Eso es lo que hace el Ministerio Público. Y el Ministerio Público entonces, si tiene un consejo de 7 personas, va a demorar mucho más de lo que toma hoy en poder proteger a las personas, a los testigos, de tomar decisiones de investigación y luego ir a juicio oral. Evidentemente todo se ralentiza en cuanto las decisiones podrían, por así decirse, trabar, ¿no? En ese consejo. Imagínense, con 7 personas, 3 son políticos, 4 son elegidos por el propio estamento, digamos, del Ministerio Público. Muchas veces podrían no estar de acuerdo. Y resulta que en el interín yo tengo que atender a la víctima y el testigo. No estar preocupado de lo que decía o no decía el órgano, digamos, que va a ser nuestro fiscalizador y nuestro supervigilante. Mire, nosotros somos de la idea de que debería haber un fiscal en cada comuna del país. Que Tierra Amarilla, que depende de Copiapó, tenga un fiscal. Que Alto del Carmen, que depende de Bainar, tenga un fiscal. Que Huasco, que depende de Freirina, tenga un fiscal. Y para que esos fiscales tomen decisiones, la idea es que esa posibilidad se dé con criterios técnicos, con criterios de justicia, ¿no? Y no criterios políticos. Delicado el tema. Absolutamente, mira, esto es tremendamente grave. Y hoy día, de verdad que volví a repasar todas las declaraciones, porque aquí estaban distintos asociaciones, gremios, y decía yo, qué difícil, porque para una persona común y silvestre como yo, que uno de leyes poco sabe, y no debería por qué saber tampoco, porque son cosas muy técnicas. Pero yo decía, si es tan complejo con 7 personas, qué complejo debe ser más tomar una decisión. O sea, el fiscal ya tiene una decisión, pero tiene que esperar que lo que dicen las otras 7 personas para ver si se puede o no se puede hacer. Claro. Y eso ralentiza, yo creo que muchísimo más de lo que tenemos hoy en día. Ahora, ¿qué piensan y cómo lo han expuesto con respecto a este tema, y qué respuestas ustedes han tenido a que a ustedes no les parece esta situación? Mire, recientemente la totalidad prácticamente de los fiscales y la totalidad prácticamente de los funcionarios ingresaron una carta a través del sistema que existe al efecto en la convención para que todos los convencionales entiendan estas cuestiones. Así como usted lo entiende, la gente de la casa lo entiende, de que la política resulta tremendamente perjudicial en el Ministerio Público, bueno, nosotros presentamos una carta, un comunicado público que tiene todos los puntos al efecto. Eso se presentó.
Además de eso, efectivamente el Ministerio Público hasta hace otro llamado a la prensa para que la gente en su casa hable con su constitucional, hable con la persona que votó, si lo tiene cerca, y le diga, ¿sabe qué? Resulta que los fiscales que honestamente lo están mencionando. Mire, yo le voy a explicar una cosa al señor y señora en la casa. En la propuesta se establece que los fiscales elegiríamos también aparte de este consejo. O sea, nosotros también podríamos elegir a nuestros jefes. Y nosotros consideramos que esa circunstancia incluso nos representa más. No es buena. Porque significa que en el Ministerio Público tendríamos que votar por nosotros. Y resulta que yo estoy dedicado a proteger víctimas, a proteger testigos, a investigar y luego a perseguir en juicio. ¿A qué hora voy a estar preocupado de quién va a ser mi jefe? ¿De si es político tal o cual? ¿O de si pertenece a cierto movimiento que puede interesarme? La verdad es que nos desconcentra de nuestra labor más importante, que es atender a la comunidad y castigar a los culpables. Claro que sí. O sea, de verdad que esto es un temazo. Y ojalá que esto también sirva, fiscal, para que pueda la gente conversar en su casa y que sea un tema también. Porque al final esto va a ser un tema que nos va a afectar a todo el país. O sea, hoy lo estamos conversando y hoy se puede estar planteando este tema, pero si llega a suceder va a ser un tema que tal vez nos pueda afectar a nivel país. Nosotros lo que queremos es que las personas que tengan lamentablemente un problema, ya sea como víctimas o hayan sido testigos de un crimen, tengan confianza en las instituciones y tengan confianza en su fiscal, porque el fiscal es una persona que los va a ayudar, que tiene, por cierto, todos los fiscales de la región y todos los de Chile tienen tremenda ocasión de servicio. Como yo le mencionaba al principio, se trabaja a veces noches completas, justamente porque los delitos ocurren muchas veces en la noche. Y para poder reafirmar esa confianza, la persona tiene que considerar que ese fiscal se debe solamente al cumplimiento de la ley y no a intereses políticos contingentes, y no al partido político determinado, y no al movimiento social determinado, sino que se deba al cumplimiento de la ley. Y la ley va a ser configurada por los políticos, por cierto, pero no dentro de la institución, sino que afuera. El Ministerio Público requiere de mucha autonomía, y los países modernos lo que tienen es ministerios públicos que tienen un jefe con autonomía y luego los fiscales que realizan su gestión. Aquellos países que tienen política dentro del Ministerio Público son países que no pueden desarrollar bien las actividades de persecución criminal. Entonces nosotros creemos que esto es tremendamente importante. A usted le va a afectar en la casa el día de mañana si es que usted no confía en su fiscal. Y para que confíe, el fiscal tiene que ser una persona completamente autónoma en cuanto no tenga ninguna presión exógena, ¿no? Ninguna presión que no sea del Ministerio Público misma, que no sea la directriz del fiscal nacional. Una cosa, y la gente también lo sepa en la casa, nosotros también somos críticos. Nosotros sabemos que el fiscal nacional ha sido una institución que tiene muchos problemas, principalmente por esto mismo. Justamente le iba a mencionar eso. Claro, porque resulta que el fiscal nacional es elegido en parte por los políticos. Pero de nuevo, el remedio es peor que la enfermedad. Porque si la crítica es el fiscal nacional es elegido por los políticos, entonces tiene influencia política, la solución de entregarle la dirección del Ministerio Público a un consejo elegido políticamente es mucho peor. Nosotros los abogados decimos que cuando se genera una reforma en perjuicio, eso debe ser prohibido. O sea, en el fondo, cuando se modifica algo para peor, debe levantarse las alertas toda vez que no sirve a la comunidad. Ahora, este es uno de esos casos. Que la gente en su casa también, fiscal, para que quede claro y usted lo pueda explicar, no crea que esta discusión, digamos, o lo que se ha formado no tiene que ver con que sus funciones se menoscaben. Es porque ustedes piensan que este consejo no va a ser positivo también para llevar todas estas causas, ¿no es cierto? Claro. Porque para tomar decisiones, porque va a haber mucha gente involucrada, hablemos así a lo más chileno, va a haber mucha gente involucrada de aquí a que estos actores se pongan de acuerdo, unos políticos, otros no políticos, a tomar una decisión una sola persona. Le pongo un ejemplo. Consideremos que se comete un delito en la frontera y resulta que
hay consideraciones políticas actualmente con las fronteras, sobre todo la del norte, ¿no? Y resulta que hay que realizar gestiones en un plazo de 24 horas para que la evidencia no se vaya y para que los imputados no vuelen del país, por ejemplo, no salgan del país. Si el Consejo se toma más de 24 horas en tomar decisiones ejecutivas, se pierde la evidencia. Sea así de concreto. Y resulta que es mucho más difícil el día de mañana llevar a una persona a juicio, por ejemplo. Además, por cierto, nosotros tenemos la duda de que las decisiones se tomen en un interés que revele la necesidad de imponer la ley. Toda vez que los códigos de la política a veces son distintos de los códigos del Ministerio Público. Y los códigos de la política, que tienen que ver con las voluntades, con la toma de decisiones a un nivel general, a veces se encuentran con la necesidad de imponer la ley tal como se ha establecido. Entonces la verdad es que nosotros vemos en este Consejo ineficiencia, por cierto, vemos que se ralentizan las decisiones, por cierto, pero además vemos peligro de cooptación política y peligro de corrupción, que quede muy claro. Nosotros consideramos que el fiscal tiene que ser una persona absolutamente neutra, que tenga solamente en miras el interés de las víctimas, de los testigos y de la aplicación de la ley. Ok, yo de verdad quiero darle las gracias, fiscal, por estar con nosotros el día de hoy, por explicarnos súper bien, súper detallado este tema que está por todas las redes sociales. A lo mejor usted lo ha visto ya en otros medios, a lo mejor en las mismas redes sociales, como le mencionaba, pero para que ellos sepan de primera fuente lo que está sucediendo y lo que puede suceder. Así que muchas gracias, fiscal, por estar con nosotros hoy en la mañana. Muchas gracias. Y ojalá esto se pueda solucionar y sea lo mejor para nuestro país. Tengamos optimismo que nuestros convencionales van a entender esta situación y en el pleno, donde se vota el informe de la Comisión del Sistema de Justicia, puedan efectivamente resarcir el problema y generar un fiscal nacional que tenga facultades atenuadas, por cierto, que el Consejo de Fiscales Regionales sea fuerte, pero no política dentro de la institución, y menos aún en un Consejo Superior que va a ser cooptado probablemente por intereses ajenos. Muchas gracias, fiscal, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti. Bueno, y ahí estábamos entonces con el fiscal Renan Gallardo, fiscal de Copiapó, hablando de este tema que es tan importante. Usted revise nuevamente si quiere ver en nuestras noticias de nuestro portal atacamanoticias.cl, usted la puede encontrar. Nos vamos a ir a una pausa muy cortita y volvemos enseguida con mucho más. Un nuevo día, Atacama Despierta.